presento, yo soy Ana Paula Espinosa, soy terapeuta ocupacional, pero aparte soy coordinadora de CEDIF. Voy a funcionar hoy día como moderadora de esta instancia y como representante obviamente de CEDIF. Queremos obviamente comentarles también lo importante que es para nosotros desarrollar oportunidades para que se puedan ampliar las perspectivas. Nosotros siempre tratamos de que nuestras intervenciones tengan un énfasis más biopsicosocial y de repente nos perdimos dentro de la clínica, ¿cierto? Las oportunidades de estar mucho más inmerso en lo comunitario y acercarnos al enfoque de derecho que es tan importante para ustedes como usuarios. ¿Ya? Así que, por lo tanto, estamos súper contentos de poder haber desarrollado algo concreto que nos acerque a poder cambiar las cosmovisiones de cómo nosotros vamos entendiendo la discapacidad, la diferencia en las condiciones y las oportunidades que tienen las familias, ya no solamente nuestros usuarios, las familias en general, y nada más que agradecer, obviamente, la presencia. Les quería también contar que, bueno, Nayaret, ella es apoderada de CEDIF, ayudó mucho en la gestión para poder llevar a cabo esta instancia concreta, como les comentaba, de información a cuidadores. Y, bueno, vamos a hacer una jornada donde van a venir distintos expositores, son 4 en total, vamos a tener presentaciones de 30 minutos, vamos a hacer 10 minutitos de preguntas activas donde van a poder participar y por otra parte también después nos vamos a dar unos 5 minutitos de coffee para que puedan ir a tomarse un cafecito, familiarizar, obviamente vamos a tratar de que esto fluya dentro del tiempo de forma organizada, cosa que no nos interrumpa también el almuerzo y demás, que sabemos que es una hora difícil para todos. Así que agradecemos la presencia. Como se dice, también queríamos hacerle un regalito a la Nayaret por siempre estar presente y queremos seguir colaborando contigo, ya, para que sepas que para nosotros es súper importante lo que se puede gestionar desde el lugar. ¿Ya? Se agradece. Súper bien. Bueno, primero entonces vamos a presentar a nuestro primer expositor, que es Alejandro Ávila. Él nos va a hablar sobre conciliación laboral y familiar, así que esperamos esta información les sirva a todos. Muchas gracias. Como dijo Naya, perdón, ¿cuál es tu nombre? Ana. Mira, Naya, ¿qué tal? Fuimos invitados por la Naya, un grupo, nos conocemos hace mucho tiempo, mi nombre es Alejandro, de Circano. Soy un obrero del derecho, algunos dicen que abogado, pero aquí vamos a hablar de un tema principalmente que tiene que ver, que fue como uno de los aprendizajes de la pandemia. Especialmente por a todas las personas que nos ha tocado de alguna u otra forma cuidar. ¿Ya? Porque la pandemia nos enseñó muchas cosas y sacó muchas cosas a flote también. El tema de las personas que cuidan, las personas que son cuidadas y basado principalmente porque a veces las personas que son cuidadas son más vistas o son más, están más en el foco que los cuidadores. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces el drama de quien padece algún tema, alguna situación, ya sea de enfermedad, ya sea de discapacidad, ya sea de vejez, está más sobre la palestra, pero está súper oculto, subyacente, la problemática del cuidador. A muchos a veces nos ha dado incluso el famoso síndrome del cuidador. Se lo digo porque yo también me tocó cuidar a mis suegros, cuidarlos, eran bastante viejitos, en plena pandemia, cuidar a una esposa con cáncer, entonces vivimos en cierto modo esta situación y dentro de las lecciones de la pandemia hubo varias cosas, varias modificaciones legales en materia laboral que están generando un cambio. ¿Ya? Aprendimos que es posible tener un teletrabajo, aprendimos que a veces es posible, quizás con las nuevas tecnologías, tomar audiencias online, cosa que nunca habíamos pensado.
como que el salto que nos dio la pandemia es como cuando hay alguien que dice que las civilizaciones aprenden en base a la adversidad. Entonces nosotros tuvimos que aprender como mundo en base a esta adversidad que cuando estuvimos todos encerrados, cuando no sabíamos que era este bicho, tuvimos que aprender. Entonces, uno de estos es la llamada Ley de Conciliación Laboral Familiar. En Chile no estamos acostumbrados a ponerle nombre a las leyes. Le pusimos nombre Ley Karin, Ley Emilia, Ley Amor de Papá, ¿ah? Ley Papito Corazón. En resumen, esta ley es la 21.645. En los nombres, siempre los abogados hablamos con un idioma medio así, circunvirúmbico que nadie entiende. Pero es que el título segundo dice que modifica el libro segundo del Código del Trabajo de la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar y regula el trabajo de distancia y teletrabajo en las condiciones que indican. En resumidas cuentas, es una ley para la gente que cuida. ¿Ya? Entonces, esta normativa empezó a regir este año, en enero de este año, después de una discusión que fue un proyecto de ley que fue generándose dentro de las cosas que fueron posterior a la pandemia. Fíjense, este año han salido hartas cosas laborales, estos 2 años. Primero salió esta ley, tenemos la ley Karin respecto del acoso laboral, tenemos la ley de las 40 horas, que si bien fue un acuerdo, pero estableció de manera escalonada. Ya empezamos con los 44, el próximo año más con 42, hasta 2 años más para terminar con 40. Es decir, ¿y esto por qué lo estoy diciendo? Porque el derecho al trabajo, ¿qué es lo que tiene de importante, de bonito? Que es un derecho protector, ¿no es? Y que se hace cargo de esta asimetría de empleadores y trabajadores. ¿Ya? Por eso, si podemos pasar a la próxima diapositiva. Podríamos agradecerlo. Me voy a poner yo aquí como... Ya. Con el papel, ¿te parece? Va. No, pero... ¿Por qué vamos a ver ciertos puntos? No vamos a hablar totalmente de la ley, pero me interesa que quedemos con algunos puntos importantes para que decidan ustedes en la relación con sus trabajadores, con sus empleadores. No sé quién usted es emprendedor y tiene trabajadores a cargo, porque a veces los emprendedores, porque cuando uno piensa, cuando habla de trabajador, empleador, el empleador puede ser la tremenda multinacional. ¿Ah? No sé, Horst Polman. ¿Ah? Pero cuando uno tiene una pyme, cuando uno tiene el negocio, no sé, cuando uno vende cosas, cuando uno y empieza, necesita un medio pollo ya, porque la cuestión ha ido creciendo, no ha ido bien, o necesita alguien que... Ya yo me estoy convirtiendo en empleador. Cuando tengo que contratar a alguien, o cuando tengo que contratar a alguien para que cuide a los niños, ya me estoy convirtiendo en un empleador, o la cuidadora, que a veces cuando yo tengo que salir a trabajar, o que cuida a mi mamá, o la enfermera que cuida a la señora que tiene Alzheimer, también en cierto modo me estoy convirtiendo en empleador. Entonces la figura, no veamos la figura del empleador como tal, así como que lejana, puesto que en cierto modo, si bien nosotros somos trabajadores, somos asalariados, somos, entre comillas, así que comunista lo voy a decir, pero somos de la clase trabajadora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos de que nuestro trabajo nos da el pan de cada día que comemos. ¿Ah? No es la última, podríamos decir, pero somos gente que vive del trabajo. No vivimos de la renta, ni de la especulación, vivimos de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué pasó con esta norma? ¿Qué es lo que busco? Esto partió el año, les dije, este año, 28 de enero del 2024, se modificó. Antes se hablaba de protección a la maternidad,
se hablaba de solamente que como que se ha ido ampliando eso. Porque antes, cuando partió este código del trabajo, sí, se hablaba de protección a la maternidad, se decía, ¿cierto? El pre, postnatal, después vino postnatal parental, 5 días por lo menos para el papá, después ley de amor de papá, donde existe quizás ya un poquito en pareja la cancha, entre papá y mamá en materia de cosas, y establece una corresponsabilidad parental, no es que solamente tengan los papás tengan más derechos, no, más responsabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es cambiando un poquito el switch de la responsabilidad parental, no solamente de que son, principalmente son obligaciones, podríamos decirlas, iguales, ¿ya? Los hombres también tenemos que aprender a planchar, a lavar, a cuidar a los niños, en las mismas condiciones, ¿sí? Y ustedes también tienen que aprender, las mujeres, a desarrollarse, a trabajar. Bueno, yo fui criado en un sistema así. Mi mamá trabajaba, mi papá ayudaba con el lavado de la ropa, hacía la comida, y eso genera también una corresponsabilidad, no solamente en las cosas domésticas, sino en el cuidado y educación de eso. Porque en la tríada de padre e hijos, el papá tiene una importante también función, que es establecer la seguridad, establece ciertas cosas, ciertas condiciones. Pero eso lo voy a dejar más o menos a los amigos que se dedican a esas artes, especialmente la psicología, la sociología, el trabajo social. Ahora, esta ley agregó a un artículo, al 67 del Código del Trabajo, una norma que yo la encuentro súper importante. Se la voy a leer. Dice que establece que se va a conceder el feriado, preferentemente durante el periodo de vacaciones definidas por el Ministerio de Educación conforme al calendario del año escolar correspondiente, a las personas que tengan el cuidado personal de un niño, niña menor de 14 años, adolescente menor de 18 con discapacidad o en situación de dependencia severa, moderada sobre otros trabajadores, sin que tales obligaciones deban realizar debidamente las circunstancias invocadas para acceder al valor de la preferencia frente a otros trabajadores. ¿Qué significa esto? En chileno. ¿Ya? ¿Vieron que hablamos difícil los abogados? Sí. Hablamos más complicado, así, en resumidas cuentas, ¿qué significa? Que cuando yo tengo un hijo menor de 14 años, o tengo un hijo de menor de 18 con discapacidad o con temas severos, ¿otra más o una antes? Es que estás ayudando a rellenar esto. Tengo sentido del espectáculo ya. Entonces, y una dependencia severa, el trabajador tiene el derecho de contarlo de que por lo menos las vacaciones sean en el periodo de vacaciones. Cosa que antes no estaba. Antes ya, si el empleador decía, ya me voy a tomar las vacaciones en diciembre, va a estar para la Navidad para los caros chicos. No, porque trabajamos mucho en la tienda. Se sabe, Navidad, se llena la tienda. O en enero, cuando principalmente, pido las vacaciones de invierno, para yo estar con mis hijos. O porque, generalmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las vacaciones? Porque las vacaciones, no sé, pasa para los cuidadores un drama, especialmente porque aquí, a mí no me pasó cuando chico, mi mamá trabajaba, mi papá también. Por fin que yo me crié en el sur, allá en Punta Arenas, no pasaba nada. Pero ¿con quién se quedan los niños? Y yo que era inquieto, yo era un ser tan inquieto. Por ejemplo, mi mamá, yo tenía 7 años y yo ponía, y se me ocurrió una vez poner las lápices de cera en la estufa, pensando que se iban a transformar en plasticina. En la estufa acá, allá en Punta Arenas. Así que sé que si mi madre se iba con el alma, ¿con qué cosa iba a hacer el janito? ¿Con qué cosa se hace? Entonces, esta norma es bastante buena, en el sentido de que
la persona que tenga el cuidado personal, por eso ya no habla de la mamá, personas trabajadoras, porque puede ser que tenga, ahora los papás también cada vez más tienen el cuidado personal, los abuelos tienen el cuidado personal, los tíos, estamos como que se ha ampliado el espectro, puede acceder a esto. Lo que sí tiene que acreditarse, certificados y obviamente todo esto con la venida del empleador y con lo que se puede hacer ya con el empleador. Se incluyó también una norma, el 76 bis. ¿Qué significa bis? Lo que pasa es que cuando yo hago una ley y yo pongo artículo 1, 2, 3, 4 y tengo que meter un 8 medio, ¿qué hace el legislador? Le pone bis, después ter, cuater o guión 1, guión A. Son súper creativos los legisladores, pero principalmente lo que tiene que ver esto que durante el periodo, también el periodo de vacaciones, tiene que ver con la distribución de turnos. ¿Ya? Sabemos que mucha gente trabaja por turnos. Trabaja del turno mañana, turno tarde, a veces en el comercio, entonces también se genera este tema que cuando hay gente a cuidado, tenemos que se pueden modificar los turnos semanales y diarios en base a esta aplicación. ¿Ya? Por eso se tiene que dejar esto, tiene que acordarse, tiene que estar en el contrato de trabajo. En este caso tampoco nos pueden modificar la jornada laboral. ¿Ya? Ni el empleador puede disponer un cambio de horario de funciones, que significa de que trabajáis más tarde o trabajáis de las 44 horas, trabajáis 46, no. Se trabaja a las 44. ¿Ya? No vaya a ser, porque siempre pasa, estamos en Chile, siempre pasa que a veces como que se trata de ponte la camiseta por la empresa y se trabaja un poquito más. Para este cambio hay un plazo de 30 días de anticipación para poder, yo tengo que pedirle al empleador con 30 días de anticipación para que se pueda adaptar el empleador. ¿Ya? Para que podamos hacer, entre comillas, mover las piezas próximas. Ya positiva, por favor. Fíjense, esto es como un mapa. Artículo 152, 4 letras O, bis y D. Como, busquen el tesoro, chiquillas. Chiquillas. Ahora, fíjense, esto lo aprendimos de la mañana. Deberán ofrecer la posibilidad de que todo parte de la jornada diaria, parcial o no se desarrolle bajo teletrabajo, trabajo a distancia, en la medida que la naturaleza de las funciones lo permita, las personas trabajadoras que tengan a su cuidado de forma no remunerada. Es decir, cuando uno cuida, cuando uno es el papá, la mamá, hijo, que cuida a alguien sin remuneración, puede acceder a funciones de teletrabajo. Típico, que durante la pandemia pasaba que yo estaba en una audiencia así, y escuchaba a mi difunta suegra, ¡Alejandro! ¡Tráeme agua! Cosas que pasan. Los niños chicos cuando le digan, ¡mamá! Y pasó en las audiencias, como que cosas que tú no puedes controlar, pero esto da la ley, da la posibilidad. ¿Ya? Y establece ciertos requisitos. Niño o niña menor de 14 años. Cualquier persona de discapacidad o dependencia severa o moderada independiente de la edad. Ahí metemos a nuestros adultos que tienen discapacidad, a nuestros adultos mayores, ¿ya? Porque muchas veces nos toca cuidar, no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros padres, ¿ya? Además de eso, de trabajo y la carga que eso significa de levantarte en la mañana, ir a trabajar, volver al trabajo, atender a la persona que tú cuidas. A veces duermes mal porque la persona duerme mal. O te llama en la mañana, o tienes sueño tienes que levantarte ahí a las 4 de la mañana, a todos nos ha pasado. Entonces, ¿qué establece la ley? Se puede pactar que parte de esta jornada se realice con teletrabajo.
¿Ya? Esto también establece un requisito principalmente, que deberá presentar un requerimiento por escrito, es decir, una cartita con todos los documentos. La distribución tiene que hacerse dentro de la jornada horaria, sin exceder los límites diarios de trabajo. A ver, ¿por qué? Porque no puede ser que, por ejemplo, ya yo quiero hacer teletrabajo y voy a trabajar de 9 a 11 de la noche. Tiene que ser dentro, el teletrabajo tiene que ser dentro de la jornada. Y respetando los límites, es decir, 44 horas semanales, 42, 40, cuando sea el tiempo más, no más de 8 o 9 horas diarias. Acuérdense que la jornada laboral tiene que dividirse por el número semanal, pero no pueden pasar de 9 horas diarias. ¿Ya? Que eso es súper importante porque, obviamente, desde siempre, 8, 8 y 8, que eso siempre fue la bandera de lucha en materia laboral. 8 horas para trabajar, 8 para descansar, 8 para esparcimiento. Deberá dar respuesta dentro de los 15 días siguientes, pudiendo ofrecer la alternativa o rechazar la propuesta. Pero puede rechazarla en ciertos casos. Incompatibilidad de funciones del trabajador con la modalidad de teletrabajo. Razonable. En el sentido que, por ejemplo, si yo tengo una tienda y tengo un vendedor que tiene que estar presencialmente en la tienda, no me puede vender por teletrabajo. O alguien que está apuntando la máquina y la máquina no funciona en control remoto, tiene que estar guardando el motor. A modo de ejemplo. La ausencia de conexiones de conectividad que se desarrollarán las lagunas. ¿Qué pasa si no hay internet? O la señora vive, o el caballero vive, no sé, para allá para la Farfana, al pueblito. No sé si está... yo trabajé mucho tiempo en la Farfana allá. No sé si ahora habrá conectividad a internet, pero vaya al campo, vive la persona allá, arriba del cerro, allá. ¿Ah? Y no hay conectividad. El empleador puede decir, ¿sabes qué? No tiene conectividad a internet. A menos que sea amigo de, no sé, pues este señor de Starline, como este que te pone una cuestión satelital, y no creo que pase. Que el organismo administrador de la ley 16.744 haya determinado el lugar no cumple las condiciones de seguridad en el trabajo adecuado. ¿Cuál es el organismo cuál es la ley 16.744? La ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ya? Que también alguna vez podríamos hablar de eso, que es súper importante, principalmente. ¿Y quién es el organismo administrador del seguro? La mutual. La mutual de seguridad, el Instituto de Seguridad del Trabajo, el ISL, esos son los organismos que después que vienen a ver, se cumplen las condiciones, la persona tiene su escritorio, su forma, su teclado bien puesto. Una vez que siempre cuando estos organismos te empiezan a repartir estas winchas para el teclado, la cuestión para el mouse, para la espalda. Bueno, tiene que ver también, si él dice que no están las condiciones, no se va a poder hacer el teléfono. Vamos con la próxima. Esto no va a significar que se altere el contrato de trabajo. Es decir, tiene que haber un ajuste respecto del trabajo, pero no tiene que generar al empleador tener que reemplazar presencialmente por el teletrabajo. Por eso tienen que ser funciones afines. También la solicitud se tiene que hacer con una anticipación de 30 días. Por causa sobreviniente, la persona podrá volver unilateralmente a las condiciones originalmente pactadas, o también, si la cita el empleador reúne las condiciones establecidas por la ley, para volver a hacer el tema presencial, si existe atención de público. Yo te puedo quizás llamar para una reunión, o te puedo necesitar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si ya yo no necesito teletrabajo porque, pucha, lamentablemente la persona que yo cuidaba falleció. Cosas que pasan, ¿ya? Puedo pedir volver a la jornada presencial. Puedo también, las labores que quiera que se encuentre, si el empleador también necesita que esa persona venga, se puede establecer en ese sentido. Esto tiene que ser siempre con un anexo de contrato de trabajo, ¿ya?
siempre todas estas cosas que uno va pactando, desde la remuneración, el tema de las vacaciones, y cuando se modifiquen el contrato, tienen que estar en un anexo. Incluso les favorece más a los empleadores que han trabajado, porque cuando ya existe un principio en el derecho al trabajo que se llama primacía de la realidad, es decir, no importa lo que está en los papeles. Si yo puedo probar que mis condiciones eran distintas en materia laboral, distinto a lo que establece el contrato, distinto, prevalece lo que está en la realidad. Por eso a veces el más le conviene, por eso digo, cuando somos pymes, cuando tenemos que lanzarnos con un emprendimiento, tener ojo con estas cosas, porque a los grandes un tema laboral es como la plata para el pan, pero para el pyme, pagar una demanda laboral, pagar una multa de inspección, pagar una multa en la Tesorería General de la República, nos genera un problema, es un problemón, pone casi en riesgo el negocio. Entonces, esto tiene que tener, obviamente, la identificación del cuidado no remunerado de la persona y el medio de aplicación. Saben que ahora existen credenciales. La fórmula de combinación debe estar en las faenas y el tiempo trabajado fuera de ella. Vamos con la próxima. ¿Qué es lo que principalmente quiere esta ley y se modifica el 194 respecto de los principios que aquí funciona ya con derecho, que más allá de las normas aburridas que vamos a realizar de forma totalmente un argot, que podríamos decir, muchas cosas son importantes a base de principios, que quizás a veces están recopilados en la ley, pero a veces son generales y están en otros lados. Principalmente tenemos que deber explicarse la parentalidad positiva, ¿ya? No se define, pero dice que tiene que incluir las capacidades prácticas y funciones propias de los adultos responsables para cuidar, proteger, educar, asegurar el sano desarrollo de sus hijos. Esto tiene que ver principalmente con otra ley, ¿ya? Que apareció también el año pasado. No es que el año pasado apareció bastante ley, apareció la ley TEA, apareció la ley de derechos, de la ley de garantías de la niñez, ¿ya? Que es una ley que también establece. Entonces, tenemos que ir, el ordenamiento jurídico, si bien tiene normas todas distintas, incluso podrían ser contradictorias, es uno solo, ¿ya? Entonces uno tiene que ajustar el ordenamiento jurídico mediante la interpretación. Entonces, aunque sean, algunos dicen que el legislador no se equivoca, pero siempre a través de la interpretación podemos darle esta unidad. La corresponsabilidad social promociona en la sociedad de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, especialmente las personas trabajadoras que ejercen un cuidado no remunerado. Corresponsabilidad social, ¿ya? ¿Cómo conciliamos esta vida personal, familiar? ¿Cómo veo yo crecer a mis hijos? Yo, principalmente, a veces voy a la radio, ¿no? Me llaman de una radio en Rancagua. Y una de las cosas que yo siempre recalco, el tema de que estamos tan sumergidos en el tema laboral, o las jornadas a veces son tan extenuantes, y por ejemplo aquí en Santiago, las distancias son tan largas. Imagínense. ¿Cuántas? ¿Qué hora? Para irnos a trabajar, no sé, pues ya pensemos las cosas. Hay que llegar a las 8 de la mañana, porque si no te das cuenta. ¿Qué tal? ¿A qué hora será? A las 5:30, porque tiene que ir los niños, tiene esto, te caré. La metro, 2 horas para allá. Después salgo a las 6, 2 horas para acá. Llego a las 9 de la noche, los niños están durmiendo. ¿Qué interacción tengo con mis hijos? ¿Qué interacción? ¿Qué puedo yo entregar a mis hijos si no estoy? ¿Qué enseñanza? ¿Qué formación? Y con suerte lo veo los fines de semana. Si los colegios muchas veces con esta famosa jornada escolar extendida se han transformado en guardería. ¿Ah? Entonces, ¿cómo? Esta corresponsabilidad. Por eso vienen estas leyes. Porque nos quejamos de la delincuencia, nos quejamos de la droga, nos quejamos de... Pero el sistema no le da cabida a los padres de estar con sus hijos, de transmitir esta formación, de transmitir los valores. Protección de la paternidad y la maternidad. Si bien no se define, se establece que deberá preservar tanto la salud y el bienestar de los niños y niñas como el de sus progenitores y progenitoras.
Acá yo al principio les hablé del famoso síndrome del cuidador. También los padres a veces se ven sobrepasados, necesitan también un espacio para ellos. A veces ustedes, las mamás, son 110% del tiempo mamá, se olvidan de ser mujeres, se olvidan de hacer su cariñito de ustedes, se olvidan de despejarse la mente y sigue la mente, que hace que los niños, que acá. Y más encima, la pega. Entonces, ¿qué busca la ley también? Salud. Porque sin salud, estamos, entre comillas, nos hemos puesto en una sociedad enferma, principalmente de producir, ganar, producir la tarjeta, que aquí, que allá, que el regalo, pero hemos olvidado quizás lo más importante de la sociedad, de cómo nosotros nos cuidamos, cómo nosotros tenemos comunidad. A veces no nos conocemos con el vecino, no sabemos cómo se llama la señora al lado, no sabemos que la señora de al lado está enferma. Hay muchas cosas que suceden y que la ley tampoco se tiene que hacer. Tenemos que humanizar un poco el tema de las relaciones laborales. Asimismo, se modifica en el mismo artículo 194 que los administradores del seguro, deberán. Ahí está. Ahí volvió. Es que lo... Sí. ¿Ahí o no? No, el anterior. Justo que el pedacito anterior. Ya. Ahí. Vamos viendo. De la ley 16.744 deberán firmar la ley de informar y para sensibilizar sobre la importancia de la conciliación de la vida familiar y laboral. Menudo combo para mutual. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ustedes han ido, por ejemplo, cuando están sobrepasados o tienen acoso laboral a la mutual. ¿Ah? Licencia, estudio. ¿Ah? No es de carácter laboral, es de carácter personal, fuera. ¿Ah? Para afuera. ¿Ah? ¿Estás fijado? ¿Ah? Ahora quizás con la nueva ley, con las nuevas leyes, la ley CARE, pero tienen la obligación la mutual. Ganan no sé cuánta plata y por eso cuando cada vez que uno le paga la licencia por temas de maltrato laboral, obviamente tienen que pagar el tema de la licencia y se les pasa el seguro. Hay un tema de primas por ahí, pero claramente aquí existe una obligación de generar, de que exista esta conciliación y que exista también el tema también de no generar discriminaciones, no generar problemas de acoso laboral. Y vamos con la última. Se modifica artículo 376 del Código, que incorpora dentro de los pactos por responsabilidades familiares la posibilidad de acordar con el empleador mediante organizaciones sindicales la alteración de la jornada diaria durante el periodo de vacaciones definido en los mismos términos de la ley. ¿Qué significa esto? Que a través, cuando hay negociaciones colectivas, cuando hay una organización sindical que luche por los trabajadores, que ponga la camiseta, pueden también pactar esto dentro del contrato colectivo. Entonces, a veces, no solamente yo ir uno a uno, yo hablando con mi empleador, mi empleador no quiere, dice que la organización sindical puede pactar esta cuestión en el contrato colectivo. Entonces, también es un avance, puesto que le da una herramienta para negociar colectivamente respecto de tú me das, las negociaciones colectivas, tú me das, yo te doy, que la palabrita, que es tanto por ciento, no solamente es un tema de por ciento de plata, sino también un tema de prestación. Entonces, terminando, esta norma ha sido un avance, quizás no es lo que queríamos, no es lo que se quiere, no es lo que se desea, pero por lo menos es un avance para poder conciliar, para poder dar un margen para cuidar a los niños, para cuidar a las personas, a nuestros padres, para cuidar principalmente y generar, y que el trabajo también se puede hacer de otra forma eficientemente. Se puede cumplir con un teletrabajo, se puede cumplir y esas son las lecciones que nos dio la pandemia. Sí, los menos fueron los que no se iban al mall a veces mientras estábamos con teletrabajo, o los que no hacían nada, pero gran parte de la gente cumplió con este teletrabajo.
se cumplieron ciertos objetivos y el país siguió funcionando igual. Entonces, es una buena herramienta para poder ayudarnos como sociedad. Yo no creo en los paternalismos, yo no creo allá. Yo creo que yo no sé más que ustedes, sé cosas distintas. Ustedes, a mí se me quema hasta la cazuela, hasta el agua del invierno se me quema, imagínense. Entonces, en ese sentido, ¿cómo la normativa se ajusta a un proyecto de sociedad que vamos a hacer? Esa es la idea. ¿Alguna consulta, pregunta, chiquillos? Dígame. Soy profesora. Hijo de año 1. ¿Ya? Obviamente mis funciones no son compatibles con trabajo, con teletrabajo, porque trabajo en un colegio, los niños no pueden, yo no puedo hacerle clase online, pero por ejemplo mis horas de completación, que son trabajo personal, esas sí podría pactarla. Es que yo creo que técnicamente, a ver, ustedes funcionan con tope 44 horas, 33 clases, 8 de colaboración, ¿cierto? Perfectamente, yo creo que lo que es hora de colaboración, perfectamente podría tomarse como teletrabajo. ¿Por qué? Porque tú, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo tus guías, estás haciendo revisión de pruebas. Y eso perfectamente podría verse y podría pactarse con el empleador. No habría problema, amigos. No habría... Sí, pero finalmente, voy a decir una expresión que no es muy docta, pero no sé si en online me van a criticar, pero hay un concepto que se tiene que viene arraigado, como que muy anquilosado, y que alguien que en mi vida dijo que se llama las horas full. Las horas full. Es decir, son las horas que tú estás en el trabajo y no tenés nada que hacer, pues. ¿Ah? ¿Y tú? ¿Ah? No, por eso, pero muchas veces como que gente que como que saca, o gente fue muy eficiente y terminó antes, y están esperando a que salga la pega, pero no están haciendo nada. Cero eficiencia. ¿Y por qué? Porque el empleador dice que tiene que cumplir el horario. Es que como que es tiempo perdido para mí, porque que estáis sentados mirando, ustedes nosotros estamos mirándonos las caras, esperando que llegue salga. A ver, ¿cómo también hacemos más eficientes las relaciones laborales? Sí, sabemos que ustedes, los profes, que ustedes trabajan después de la jornada, después que te lleváis las pegas para hacer, que te lleváis las guías, que la presentación, preparar la clase mañana, que te llaman ahora los WhatsApp del curso. ¡Tía, hay que llevar la cartulina! ¿La cartulina es verde o morada? Una persona opina vía streaming que se llama Carmen Gloria Cruces, que le pasa lo mismo porque está un técnico en párvulo, que de alguna forma le cuesta conciliar la idea del teletrabajo. Por eso, que hay aquí todas las relaciones, por eso, si tenemos empleadores flexibles. Por ejemplo, en el técnico hay mucha preparación de material. ¿Por qué esa preparación de material no se hace en la casa? No se hace. Esto depende todo de la determinación del empleado. Es que por eso, en muchas cosas, se pueden hacer las solicitudes al empleador. Después se pueden hacer... ¿Ah? Por eso hay una alternativa en la inspección del trabajo. ¿Ya? Por eso también... Sí, por eso se tiene que ver principalmente, explicar muy bien cómo yo fundamento mi petición. Importante, claro. Fundamente mi petición. Por ejemplo, en tu caso, tengo 8 horas no lectivas. Es decir, no es que yo esté delante del curso, tenga que estar delante del curso. Sino, son horas que yo hago material. Reviso las pruebas, que son, en verdad, es la nada frente al cúmulo de pega que tenga, porque igual te lleváis la pega para la casa. Esa presentación ella la debería hacer por escrito. Exactamente, un requerimiento al empleador. Con el empleador. Entonces ahí se fundamenta porque es fundamental. Y si el empleador la rechaza y recién ella... Puede ¿Y eso de acuerdo a cuál es el número de la ley?
20.466. Otra persona dentro del streaming está mencionando, Patricia dice, las horas no lectivas se podrían realizar con teletrabajo, pero es dependiente del empleador, la ley no nos ampara en ese sentido. Yo tengo 2 hijos con síndrome de Kiffer. Ya, es que por eso, aquí es importante la interpretación. No solamente vamos a irnos a esta ley. ¿Ah? Podemos recurrir a todo el ordenamiento jurídico. Por eso es importante la fundamentación. Como yo le digo, no solamente la ley de conciliación, sino también hay una ley TEA. No, si hay una ley, también una ley de personas con discapacidad. Hay una constitución, hay tratados internacionales, hay cosas que me permiten y que convencen que... Y además, le puedo decir, este trabajo, y demostrarle empíricamente que este trabajo se puede hacer online, que es el trabajo no lectivo. Patricia dice que ella tiene 38 horas frente a aula y 6 horas no lectivas dentro de su jornada, 44 horas de jornada laboral. Me parece un poquito too much, porque no es 2/3 de la jornada, tendría que ser incluso menos, no puede ser más de un 60 y algo % según la normativa. Están infracciones. Dice, pero yo no me traigo el material a la casa, lo realizo, realizo el material y luego debo pedir un papel para justificar esa salida al colegio. Lo digo porque me pasó el viernes pasado y tuve que pedir un favor del papel. Yo no me traigo material a la casa, realizo el material. No hacerlo así mismo. Y luego debo pedir un papel para justificar esa salida. Sí, lo más probable es que tenga que justificar esas horas que no está participando dentro a través de un papel. Es una infracción. Por eso, pero que eso se puede hacer a través de informe intermemoria. Aquí está la evidencia. Sí. La evidencia de que yo hice aquí. Este es el famoso guión de, no sé, del 21 de mayo. El famoso guión. Claro. No, aquí me tocó en otra vida hacer guiones del bicentenario. Entonces, cuénteme. ¿Qué pasa? No hay como una limitante si los 2 papás dicen apelan al teletrabajo. Es que por eso, pero que aquí sí hay una limitante. Que tenga el cuidado personal. Es que ahí... Me pongo como, somos los 2 papás y los 2 nos repartimos como porque son 2 niños. Por ejemplo, yo cuido a un adulto mayor, más 2 niños, inclusive como solamente una persona. Ya, y por eso se tiene que explicar esa situación. Puede ser, porque claro, exactamente. Decíamos el papá frente a los niños y yo... Exactamente, se puede generar por eso como que es un caso, cuando hay casos, las normas, ojo, las leyes establecen un marco general, ya, situaciones que, pero cuando la situación específica, por eso uno tiene que ir a la interpretación. Es decir, lo que te pasa a ti, yo tengo que fundamentarlo con toda la normativa. Y decir, obviamente, cómo yo dejo a un adulto mayor y 2 niños sin cuidado. Alejandro, y eso siempre es la inspección del trabajo, ¿cierto? Exactamente, si no, después, si no resulta la inspección, tendría que ir con un tema de tutela laboral, un tema de discriminación, recursos de protección. Hay un montón de acciones que se podrían generar en ese sentido. Pero no se podría dividir un padre en hijos, padre en otro. Por eso, las peticiones se podrían hacer, pero con sus empleadores separados. ¿Ya? Siempre y cuando no... yo creo que perfectamente se podría hacer respecto de la gravedad de la situación. ¿Ya? Porque cada empleador, si se cumplen los objetivos del trabajo, yo creo que no habría problema. Que sea menor, la ley dice que sea menor de 14 años, no dice si el niño tiene alguna... Sí, pero fíjate, si dice menor de 14 años, todos los niños menores de 14 años. Pero si es menor de 18 y tiene algún tipo de discapacidad, o si tiene, como que te amplía el tema de la discapacidad a un margen más amplio. Carmen Gloria dice, de igual forma, me han solicitado descuentos por horas de trabajo en casa. Disculpe, ¿cómo se llama la ley? La ley 21.645. Ley 21.645.
que modifica la protección a la paternidad y que entró en vigor en enero del año 2020. La ley 21.645. Chuta, disculpe. 21.645. Menos mal que no es esa parte donde decía bis, No, pero principalmente, a ver, esta ley, para que la encuentre más fácil, arregló todo el título tercero del Código de Trabajo. Así que si buscan en BCN el Código de Trabajo actualizado, váyanse al título tercero del libro segundo. Es decir, donde estaba protección de la maternidad, ahora todo eso cambió y se llama protección de la maternidad, paternidad y cuidado. Más fácil. Aquí no puede no, que la ley. ¿Por qué? Porque en la ley misma, nos gustan los abogados meter. ¿Por qué? Porque en la ley y a los legisladores peor. Porque van a encontrar en la ley, reemplázase el artículo tanto o el guarismo no sé cuánto. El guarismo es el número. El número 3 por 2. O incorpores el nuevo inciso, Entonces te ponen el puro inciso. Entonces, mejor cuando esté la norma, vayan al código que ahí está reformado. Tengo otra consulta. En el caso de que se tenga solo un hijo y hay un matrimonio, ¿quién de los dos tiene el cuidado personal? Es que lo que pasa, según las normas de familia, técnicamente los dos tienen el cuidado. Claro, Ya, porque entonces, ¿cómo se hace para solicitar eso? ¿Se podría hacer los dos, solo uno? Es que depende de la gravedad de la situación. Ya, por eso ahí ustedes tienen que elegir quién le acomoda más, que tiene una función más fácil de que pueda ejercer. Por eso es corresponsabilidad parental. Ya, antes el cuidado personal lo tenía la madre, en caso de que los padres estuvieran separados. Yo quiero hacer una consulta, si los papás trabajan en el retail, ¿podrán acceder a eso? Es que por eso, ese es mi tema. es que ese es el problema dentro de las limitaciones. Si usted tiene que hacer temas de presenciales, es imposible, pero sí tratar de ajustar el tema de los turnos. Sí tratar el tema de las vacaciones. Porque usted trabaja por turno, trabaja por... No, es mi hermana. Ellos trabajan en retail los dos. En distintas casas comerciales. O sea, en la misma no distintas... Ya, pero ¿trabajan por sistema de turnos? Sí, tienen 2 días libres a la semana. Ya, por eso generalmente se podría ajustar el sistema de turnos en base a esta normativa. ¿Algo más, chiquillos? Espero que les haya gustado. Bueno, Alejandro, queríamos darte un presentito por participar. Te agradecemos mucho tu exposición. Vamos a tomarnos 5 minutitos de coffee para que puedan ir a comer galletitas, tomarse un cafecito y volvemos con la siguiente exposición. No. Ya. Bueno, vamos a partir con nuestra segunda exposición. Vamos a hablar sobre la credencial de discapacidad, los beneficios, los mitos y el acceso. Nuestro expositor Felipe Castro nos va a estar informando, ¿cierto?, de esto que también a posterior se podría transformar en una oportunidad para diseñar un operativo acá en el centro. Así que estamos muy interesados en saber lo que nos vienes a contar, Felipe. Y bueno, pongamos atención. ¿Pusimos el play del streaming? Sí, perfecto. Súper. Estoy avisando que pueden empezar. A ver. Bacán, hola, soy Felipe. Yo no traje presentación, en verdad, porque no me gusta como tanto la presentación, sino me gusta un poco más conversar, ¿ya? Pues soy Felipe Castro, soy trabajador social de profesión. Hoy día ya, bueno, trabajé en la Municipalidad de Maipú mucho tiempo, 7 años y medio. De los 7 años tuve como 4 años en la oficina de discapacidad, entonces sé mucho el tema, conozco a alguna gente. Bueno, hoy día no estoy ejerciendo como tal mi profesión, entonces esto como que me llena un poquito porque es como poder entregar el conocimiento y todo, entonces yo soy de las personas que cree que el conocimiento hay que entregarlo, entonces no saco nada con saber todo yo si el resto no sabe, sobre todo gente que lo necesita, ¿ya? Entonces, como para partir quería preguntar, como, ¿qué saben de la credencial de discapacidad?
La Yanina sabe. ¿Qué sabe la Yanina la credencial de discapacidad? Ya. Yo tramité la credencial de discapacidad cuando antes tenía como 3 años. Bueno. Y lo hice más que nada para yo tener un resguardo, ya con temas laborales, en la calle, en la atención, en los hospitales, en todas partes. Porque tú exiges el derecho de que tener prioridad a tu hijo y además que no te falten el respeto. Eso primero que todo. Y después, no sé, dice que con los años después se puede actualizar y ver si el niño está en la situación de discapacidad que estuvo en un inicio. Ya. Algo así. Ya, eso, y bueno, tenemos la credencial todavía. Súper. Tiene 11 años. La señora Jacqueline también tiene credencial de discapacidad. ¿Puede contar un poquito? Mi hijo tiene 35 años y a ver, le he tramitado hartas cosas. Por ejemplo, él tiene su sueldo, que está feliz con su sueldo, apretadito, pero no compra un dulce, pero tiene su sueldo. Y a ver, ¿qué más tenemos? O sea, siempre se dice que no hay mucha garantía con la credencial, pero siempre en todas partes lo piden. Es esencial tenerla, aunque dicen muchas no sirve mucho. Pero usted tiene la credencial, sí, aquí está. Es un trámite menos que uno quiere. Súper. Porque la credencial, ¿qué es lo que hace? Certificar la discapacidad. ¿Ya? Esto está dentro del marco de una ley que es la ley 20.420. Anoten, porque esto es porque eso es importante, porque, por ejemplo, no es lo mismo que a mí me reclamen sin saber cuál es la ley con la cual yo estoy velando. Entonces, la ley 20.422, que es la ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Entonces, es una ley que ustedes se la tienen que saber sí o sí, se la tienen que leer. Están los 5 fundamentos principales, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la ley, otro día podemos hablar de la ley. Y ahí dentro del marco de esa ley es que se crea el Registro Nacional de Discapacidad. El Registro Nacional de Discapacidad lo que busca es como saber como a ciencia cierta cuántas personas con discapacidad existen hoy en día. Porque hay mucha gente, por ejemplo, acá en Maipú pueden haber 3.000 personas con discapacidad, pero de las 3.000 personas con discapacidad, 1.000 tienen asistencia. Entonces, para el Estado, ¿cuántas personas hay? 1.000. Lo mismo pasa con el Registro Nacional de Cuidadoras. ¿Para qué se crea? Para saber cuánta gente cumple el rol de cuidadora, ¿ya? Entonces está dentro de ese marco y hay beneficios que están asociados a la credencial de discapacidad. Por ejemplo, la señora Green comentó que el Brian tiene su sueldo. ¿Ustedes creen que el sueldo o la pensión está asociada a la credencial de discapacidad? ¿Sí o no? No, pues no está asociado a la credencial de discapacidad porque son cosas distintas. Los beneficios que están asociados a la credencial de discapacidad son, primero, estar en el Registro Nacional de Discapacidad. Segundo, poder ocupar los estacionamientos para las personas con discapacidad, que aunque ustedes no lo crean, es un beneficio súper grande. O sea, de repente, exacto, ¿no? De verdad es un beneficio, de repente tú vas al mall y está todo ocupado y está desocupado de la credencial de discapacidad. Y ahí tú lo puedes utilizar. O sea, una cosa es tenerla, ¿no es cierto? Pero cuando tú ocupas el estacionamiento tienes que poner la credencial de discapacidad en el auto, ¿ya? No sé, una vez yo me estacioné porque mi polola tiene credencial de discapacidad. Nos estacionamos y viene un cuidador de auto y nos dice, ¿quién de los dos tiene discapacidad? Un cuidador de estos que te cobra. Yo le dije, pero ¿por qué tú me estás preguntando eso? No, porque la ley dice que solamente puede ocupar la persona que maneja tiene que tener discapacidad. Yo decía, una persona que tiene parálisis cerebral va a manejar. Entonces, ¿yo qué le dije? Tu rol acá es solo cobrar el estacionamiento. Si tú quieres, tu rol no es fiscalizador. ¿Quién puede cumplir el rol fiscalizador? La dirección de inspección del municipio o los carabineros. Entonces, ¿cuál es tu rol? Tú tendrías que llamar a los carabineros y ellos hacerme a mí. Entonces, es pura falta de educación. O sea, díganme. ¿Creen que la discapacidad es por una silla de ruedas? Porque ahí sale, entonces ellos son los que tienen derecho, pero no, tú tienes que mostrar la discapacidad. Por eso tú lo certificas. Claro. La credencial es lo que certifica tu condición. Porque como ustedes saben, hay discapacidades que se ven, otras que no se ven. Unas que son congénitas, otras que son adquiridas. Entonces, el estacionamiento para las personas con discapacidad no necesariamente tiene que manejarla, pero sí tiene que andar en el auto la persona con discapacidad. Porque igual lo mal utilizan. Yo nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Eso. Otro beneficio... a futuro, por ejemplo, si sus hijos quieren trabajar, hay una ley que se llama la Ley 21.015, la segunda ley que es la Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, que lo que busca es todos los trabajos que tienen sobre 100 trabajadores, lo saben, ¿viste? Sobre 100 trabajadores tienen que tener el 1% con discapacidad
y ahora se va a modificar para que tengan el 2% con discapacidad, ¿ya? ¿Qué es lo que implica eso? Implica que la empresa, al certificar al trabajador, tiene que adecuar el puesto de trabajo para las necesidades de esta persona. Por ejemplo, si una persona que tiene silla de ruedas, hay un escalón y su puesto de trabajo está arriba de ese escalón, tienen que hacer la rampa para que pueda acceder a ese lugar. Si una persona que está dentro del espectro autista, por ejemplo, y está en un lugar muy ruidoso y necesita un lugar que no sea tan ruidoso, tienen que adecuar para que pueda cumplir. Entonces esa es la ley 21.015. Ya, la segunda. La otra ley que es importante que sepan es la ley 20.609. ¿Saben cuál es esa? La ley antidiscriminación de Zamudio. La ley antidiscriminación, ¿cómo se llama? Castiga cualquier tipo de discriminación arbitraria. Entonces uno dice ley Zamudio, automáticamente uno la asocia a las personas de la comunidad LGBT, más, muchos más. Pero no necesariamente cualquier tipo de discriminación arbitraria, que puede ser por tu lugar de nacimiento, por tu situación de discapacidad, por tu género, etcétera, etcétera. Entonces es súper importante de que si ustedes sufren alguna situación de alguna vulneración de sus derechos, también pueden apelar a esa ley. Si uno dice, no, la ley Zamudio, no, también le cubre a las personas con discapacidad. Otro beneficio de la credencial de discapacidad es poder postular a la rebaja de arancel de importación de vehículos y ayudas técnicas. ¿Ya? Por ejemplo, quieren comprar un auto en la zona franca y te rebaja el IVA. Es un trámite que se hace, que se postula, pero tienen que tener la credencial de discapacidad. ¿Qué otro beneficio? Yo no hice eso. ¿Y qué tal? El auto me costaba como 8 a 12 millones y lo saqué por 5 millones. Para hablar. ¿Y este auto? Maravilloso. Y no necesariamente el Brian lo tiene que manejar. Eso es súper importante. Una vez, en otra charla, una apoderada decía que había gestionado como una patente de taxi. Yo dije, no sé qué tanto es de eso. Pero sí el tema del vehículo es efectivo y se postula. No es que sea automático tampoco. Ya, eso también hay que tener ojo, no es que sea automático. Bueno, cuando usted certifica la discapacidad en su registro